Comienza una semana clave para seguir con el levantamiento de las restricciones en Castilla y León. La incidencia de contagios continúa bajando en todas las provincias. De las cifras de incidencia dependerá que provincias como Salamanca o León sigan la estela de Ávila y Segovia. La hostelería y los centros comerciales ansían una reapertura que se produciría a las puertas del puente. Buenos días, los contagios han bajado de los 700 en la comunidad, aunque la cifra de muertes sigue siendo alta, sobrepasa la treintena. Enseguida analizamos esos datos, también veremos qué ocurre con las llamadas arcas de Noé, apenas están siendo utilizadas. Estos hoteles, preparados para acoger infectados leves, apenas ocupan sus habitaciones. En esta segunda ola no llega al centenar las personas que han usado este servicio. No sé si es que los centros de salud no tienen toda la información necesaria o que no está habiendo una demanda de este servicio. Ha habido situaciones y momentos críticos en Zamora y que se podía haber utilizado más. Los presupuestos afrontan esta semana la fase final de su aprobación. Hoy llegan al Pleno del Congreso. El Gobierno los sacará adelante porque cuenta con mayoría absoluta. Los yacimientos de Atapuerca cumplen 20 años de su declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La celebración, eso sí, ha tenido que ser virtual. Luego repasamos la historia de este enclave fundamental de nuestro pasado. Y en cuanto al tiempo, nos esperan días de tiempo tranquilo, con tardes suaves, pero mañanas frías, Francisco. Así es, Pilar. Tiempo anticiclónico entre esas dos borrascas, por lo tanto, sin viento, con algunas nieblas, sin lluvia y sin muchas nubes. Se escapa el calor, amanecemos con más frío, algunas heladas a estas horas y por la tarde vemos como ya alcanzamos 13 o 14 grados. Parece que la segunda mitad de la semana va a ser muy fría y también con nieve en muchas zonas de Castilla y León. Comenzamos con los últimos datos de contagios registrados en Castilla y León. Los casos han experimentado un descenso y se sitúan por debajo de los 700. Son, ahí ven el número exacto, 634 positivos por coronavirus. Menos contagios, ahí la buena noticia, pero más muertes. En total se han producido 33, 29 en hospitales y 4 en residencias. Por cierto, que también hemos conocido el dato de fallecidos en noviembre y asciende a 1.216. Para detectar esos positivos se están realizando pruebas masivas de antígenos. Este lunes comienzan a hacerse test en la provincia de Salamanca, concretamente en la zona básica de salud de Peñaranda de Bracamonte. Lidia Bartolomé. Será hoy a partir de las 3 de la tarde cuando comience el cribado masivo en Peñaranda de Bracamonte. Allí en su pabellón está todo preparado para comenzar a realizar esos test de antígenos. Están llamadas todas las personas mayores de 14 años que no hayan dado positivo por COVID-19 en los últimos 3 meses. También pueden acudir trabajadores y desplazados de la zona básica de salud de Peñaranda. Desde los ayuntamientos hacen un llamamiento a la participación masiva. Es importante que se detecten positivos asintomáticos. Estos test durarán allí hasta el miércoles. Después será el turno de la zona básica de salud de Guijuelo. Gracias, Lidia. Si antes veíamos la cifra de contagios, vamos a analizar ahora la incidencia acumulada de casos que refleja muy bien cuál es la situación en la comunidad. Castilla y León registra una incidencia de 630 casos en los últimos 14 días. Todas las provincias se apuntan descensos. La incidencia sigue bajando en Ávila y Segovia, donde, si recuerdan, ya se han levantado las restricciones. Muy cerca estaría Salamanca, rozando el umbral de los 400 casos, el necesario para desescalar. Le siguen también León con 570 casos, el resto de provincias todavía mantienen unas cifras elevadas de contagios y Burgos es la que sigue liderando la mayor acumulación de casos. Se sitúa, ahí lo están viendo, en el millar. De esos datos están muy pendientes muchos negocios porque de ello depende que abran o no esta semana. Unos 2.000 autónomos salieron ayer a la calle en Salamanca para protestar por esas restricciones impuestas por la Junta. Hasta 15 sectores diferentes, desde taxistas a hosteleros, han pedido ayudas urgentes que les permitan sostener sus negocios. De lo contrario, dicen, muchos de ellos desaparecerán. También entre sus reivindicaciones, la exención del pago de la cuota de autónomos. No vale para nada. La situación es gravísima.
la situación no se sostiene, muchos no van a volver a abrir y esta no es la manera. Para esto es mejor estar cerrados. En Castilla y León hay 9 hoteles habilitados como Arcas de Noé, 1 por provincia. Allí se alojan enfermos con COVID leve que no pueden pasar la cuarentena en su casa. Se idearon en la primera ola de la pandemia y en esta segunda se han vuelto a utilizar, pero mucho menos de lo esperado. Llevan más de un mes funcionando. El Arca de Noé está dirigida básicamente a asintomáticos leves y gente pendiente de resultados PCR. O bien son personas sin techo, o bien son personas con cierta dificultad a la hora de quedarse dentro de su casa. Los hoteles han puesto todo de su parte. Les hemos dado desde el alojamiento hasta la pensión completa. Tengo el 100% de la plantilla trabajando. Plantilla que se mantiene a flote gracias a la ayuda que presta. Es fantástico poder colaborar y además sí que nos ha ayudado con parte de la plantilla que pudiera estar activa. Los usuarios están encantados. Son un fenómeno, se comportan como uno de lo más amable, no me falta nada. Se fue de aquí llorando el chaval porque decía que no se quería ir, que había comido muy bien, que tenía wifi todo el que quería y la tele cuando le daba la gana, y que no se quería ir después de 10 días. Aunque la realidad es que no van viento en popa. En esta segunda ola solo 90 personas han usado este servicio. No sé si es que los centros de salud no tienen toda la información necesaria o que no está habiendo una demanda de este servicio. No sabemos si es por desconocimiento, por temor. Ha habido situaciones y momentos críticos en Zamora y que se podía haber utilizado más. Por eso piden más difusión para que estas camas no sigan vacías. Acaba noviembre y durante este mes Policía Nacional y Guardia Civil han impuesto más de 1.200 denuncias por saltarse el toque de queda en nuestra comunidad. A esas se unieron otras 2.400 por saltarse los cierres perimetrales. También han sido denunciadas algo más de un centenar de personas por no guardar la cuarentena. Hemos visto cuál es la situación en Castilla y León y en el resto del país. Mejoran también los datos en prácticamente todas las comunidades, sobre todo en el número de fallecidos. En Andalucía han pasado de 74 muertes a 14 en un solo día. En Cataluña se han reducido a la mitad, se contabilizan 33. Gran descenso también en Galicia y en Asturias. Por cierto, que la Comunidad de Madrid levanta hoy las restricciones en 13 zonas básicas de salud, pero sigue imponiendo limitaciones en otras, como en Móstoles, en la zona básica de Barcelona, y las mantiene en otras 17 áreas donde seguirá estando prohibido entrar o salir, salvo por casos justificados, como ir a trabajar. Estas áreas, con restricciones, seguirán así hasta el 6 de diciembre. En Granada, a partir de hoy, abren comercios, bares y restaurantes hasta las 6 de la tarde. Las restricciones se equiparan así a las vigentes en el resto de Andalucía. Y así estaba este domingo la mítica calle Laurel de Logroño. Tras un mes de cierre de la hostelería, ha reabierto con aforos reducidos, excepto en la terraza. Una apertura agridulce, ya que les han prohibido sacar barricas y mesas altas a la calle. Y no entendemos todavía por qué, porque nadie nos había comunicado nada, el Ayuntamiento nunca nos ha dicho nada al respecto. Es más, esta semana han enviado ya los recibos para que paguemos las barricas y mesas. Un estudio realizado en el Hospital de León muestra los efectos del coronavirus en el cerebro. Ha estudiado los síntomas relacionados con el estado de ánimo. La enfermedad o los tratamientos provocaban que pacientes ingresados, en vez de mostrarse depresivos o tristes, tuvieran actitudes de euforia. La sanidad trabaja para seguir aportando nuevos conocimientos sobre el comportamiento del coronavirus en seres humanos. Este estudio, llevado a cabo por las unidades de psiquiatría e inmunología del Hospital de León, buscaba sintomatología depresiva en pacientes ingresados por COVID y el resultado ha sido sorprendente. Aislados, sin visitas, con prácticamente ningún contacto con el mundo exterior, en una situación de enfermedad potencialmente grave y desconocida, que no estaban para nada tristes. Yo recuerdo un paciente y dice, no, es que tengo ganas de bailar. Plantearon diferentes cuestiones a enfermos de más de 60 años en la primera ola de la pandemia y encontraron una relación entre la enfermedad y el estado de ánimo. Una de las preguntas era, ¿pasa usted mucho tiempo dándole vueltas a las preocupaciones?
imagínese en un sitio que llevas 8 días ingresado en una planta de hospitalización. Las sustancias que segrega el cerebro en procesos de estrés o enfermedad estaban curiosamente aminorados, entre otras cosas, por el uso de corticoides en el tratamiento. O bien el coronavirus o bien su tratamiento tengan un efecto euforizante. ¿De acuerdo? Esto está descrito con algunos tratamientos, como por ejemplo con los corticoides, pero en la primera hora no se usaban demasiados, se usaban bastante menos que lo que están utilizando ahora mismo. El artículo, que ha tenido un alto impacto científico publicándose en la revista Medicina Clínica, podría seguir ampliándose para conocer más a este enemigo invisible. El proyecto de presupuestos del Estado se enfrenta desde hoy a su fase decisiva en el Congreso de los Diputados, al debate y a la votación de las enmiendas. Una votación que, salvo sorpresa, el Gobierno salvará, ya que tiene el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara. El debate se inicia esta tarde y a partir del martes subirán a la tribuna los distintos ministros del Gobierno para defender las cuentas de sus respectivos departamentos. El jueves será el día clave, se procederá a las votaciones. En esta ronda el Ejecutivo no puede perder ni una sola votación, ya que el rechazo de una sola sección implicaría el fracaso de las cuentas y la devolución del presupuesto del Ejecutivo. El Gobierno, como les contamos, tiene mayoría absoluta con Esquerra, PNV y Bildu para esas votaciones decisivas. Y el Partido Popular sigue pidiendo que se bajen los impuestos en Cataluña para poder competir con los de Madrid. El presidente de los populares catalanes, Alejandro Fernández, ha criticado la política del Gobierno catalán. Los catalanes debemos aspirar a competir bajando nuestros propios impuestos y que el bolsillo esté el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos. El PP también le planta cara a la ley CELA, que sigue movilizando a la educación concertada. En Ávila, junto a la muralla, una treintena de personas han desplegado un gran lazo naranja en protesta por esta norma. Reivindican el derecho de las familias a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y la necesaria atención a los colegios de educación especial. La concertada no es una educación subsidiaria, sino complementaria. No queremos otra cosa que no sea libertad y la inclusión. Esperemos que con acciones como esta podamos conseguir, por lo menos, como mínimo, que se nos oiga, tanto a los centros como a los padres, y que se nos tenga un poquito más en cuenta a la hora de planificar cómo es la educación, la que nos gusta, la que necesitamos y la que en principio el país necesita para seguir avanzando. Desde el PSOE responden, dicen que se están virtiendo mentiras sobre esta ley, sobre todo en lo relativo al cierre de los centros de educación especial. Así lo defendía la secretaria de Educación socialista. Concepto, este Gobierno o la LOE tiene el objetivo de acabar con la educación especial. Posiblemente esta haya sido la mentira más inmoral a la que nos hayamos podido tener que enfrentar durante la tramitación de la ley. La portavoz de Junts per Cat en el Congreso, Laura Borràs, ha ganado las primarias de su partido con más del 75% de los votos. Esta victoria le convierte en la candidata del partido a la presidencia de la Generalitat catalana en las próximas elecciones al Parlamento. En el Hospital de León está ingresado uno de los dos heridos durante una pelea en el municipio leonés de Cistierna. Es un hombre de 62 años que resultó herido con una puñalada por arma blanca en el tórax. El otro hombre fue encontrado por la policía con cortes en las manos. Solo el 5% de los delitos de Castilla y León los cometen personas mayores, pero nos hemos fijado en un dato curioso. En los últimos años han aumentado. Desde 2015 se han duplicado los delitos cometidos por personas de 60 años o más. Han crecido, atención, más de un 200%. Los actos delictivos que cometen las personas mayores no lo hace la edad, viene con la edad. A raíz de trastornos de la personalidad que suelen aparecer en la adolescencia. Son solteros, la mayoría de ellos, que han tenido una vida un poco asocial, una vida pues a veces cargadas en el alcohol, en el tabaco. Entre los delitos más frecuentes están los hurtos contra la seguridad vial y de lesiones. Pegar al compañero, empujarle, vocearle, faltarle, que no es infrecuente.
en los centros residenciales. Las demencias también provocan conductas agresivas y esa violencia puede acabar con penas de cárcel. La edad no es ni eximente ni atenuante de la responsabilidad penal. Aunque ser mayor de 70 años sí tiene beneficios penitenciarios. Entre otros, la libertad condicional, siempre y cuando se cumpla una serie de requisitos. La peligrosidad del sujeto, el delito que haya cometido, la actitud dentro de la prisión, etcétera, etcétera. El número de delitos crece en Castilla y León y además se duplica entre nuestros mayores. Ocurrió en marzo, un hombre golpeó en la cabeza con una barra de hierro al dueño de esa frutería. Ahora la policía de Valladolid ha detenido al sospechoso por intento de homicidio. Los hechos se produjeron porque el año pasado una mujer denunció que ese frutero había pegado una patada a su perro y días después el animal murió y empezaron las pintadas y amenazas que acabaron en agresión. Van a conocer ahora a Verónica, es trabajadora social en el equipo de neurología del Hospital Clínico de Valladolid. Se encarga de ayudar y de coordinar la atención de pacientes que sufren enfermedades como ictus o ELA. Su trabajo ha sido reconocido ahora a nivel nacional. Verónica lleva 6 años como trabajadora social del equipo de neurología del Clínico de Valladolid. Su modo de ayudar a los enfermos es pionero. Solo existe en el Clínico y en el Valle d'Hebron, en Barcelona, donde una vez a la semana, enfermero, neurólogo, rehabilitadora, fisioterapeuta, logopeda, trabajador social, nos reunimos. Ahora mismo trabaja con 55 pacientes de ELA. En 6 años, su unidad ha visto a 2.300 afectados por ictus. Las familias a las que llega un caso así se ven desbordadas. Un equipo médico como el de Valladolid se convierte en el gran apoyo. Todo lo que esté en su mano, aunque no lo solucione directamente, pero sí puede intervenir. Y si no es por Valladolid, Verónica y su equipo, estaríamos, no saber por dónde andar. En el equipo de asistencia social fueron mis pies y mis manos. Para ser más operativos, el servicio centraliza la acción con las familias en una persona. Que haya un profesional de referencia a nivel social, ¿no?, en el ámbito sanitario, y que no tengan que estar haciendo un periplo de profesionales continuos en los que tengan que ir contando una y otra vez lo que necesitan. La labor de estos profesionales especializados pasa por saber suavizar hasta lo más grave. Aleya Roses se ha convertido en la primera empresa de España que envía rosas frescas a Estados Unidos. La nueva dirección de la compañía, que cambió de dueños este año, se abre paso en un nuevo mercado al mismo tiempo que trabaja en mejorar su sistema logístico. De Garra y Soria a los Estados Unidos. Las rosas de Aleyas abren paso en nuevos mercados como el norteamericano, donde acaban de realizar con éxito un primer envío. Hace una semana que hemos enviado la primera exportación de rosas a los Estados Unidos. Estamos muy ilusionados con ese proyecto porque la recepción de floristerías ahí es muy buena. No pueden creer la calidad ni el tamaño de rosas. Como podáis ver, los tallos que tenemos son muy largas, hasta 90 centímetros. Para diciembre tienen cerradas ya remesas con hasta 100.000 tallos frescos. Pretendemos de crecer desde ese centro logística que es del sureste de los Estados Unidos. La dirección trabaja en mejorar el sistema logístico. De momento han conseguido que sus rosas puedan llegar frescas a las floristerías de Madrid en apenas 6 horas. Y podemos garantizar el día de cosecha para las floristerías, que es muy importante por sus clientes. Tras un año duro, la compañía, que emplea a 260 personas, más de la mitad mujeres, tiene claro su próximo reto. El objetivo es 42 millones de rosas cada año. Y para ello se va a emplear a fondo en las ventas ahora que llega la temporada alta en este sector, con la Navidad y San Valentín en el horizonte. La luz ha subido un 6% en noviembre. El recibo de la electricidad de un consumidor medio supera ahora los 57 euros. En octubre eran 34. Octubre ha sido un mes raro en ese sentido porque la luz llevaba encadenando subidas desde mayo.
En Ávila peligra el castañar del Tiemblo. Un investigador del CSIC avisa de lo rápido que está perdiendo la flora y la cobertura forestal. Una plataforma vecinal ha recogido el guante y pide que se cambie el modelo de gestión para que se pueda compaginar el uso turístico con la preservación de este bosque para que este espacio dure mucho más de los 3000 años que ya tiene. Son unas gestiones que están ya probadas y que además tienen pues, un impacto no solo de protección de los bosques, que es lo más importante, sino también de desarrollo de todo lo que es el municipio y municipios de alrededor. En los últimos 20 años la presión humana es bestial. Aquí en los 2 meses de otoño, por ejemplo, han llegado a haber cerca de 30.000 personas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tiempo anticiclónico entre esas dos borrascas, por lo tanto tenemos ausencia de viento, algunas nieblas matinales, ausencia de lluvia y algunas nubes, pocas, por lo que por la noche se ha escapado el calor y hemos amanecido con algo más de frío. Algunas heladas a primeras horas de la mañana, débiles en el este, por la tarde esa ausencia de nubes nos deja más sol y por tanto temperaturas que suben hasta los 13 o 14 grados. Así vamos a seguir hasta el miércoles, pero parece que la segunda mitad de la semana va a ser fría y con nieve. Gracias, Francisco. En los yacimientos de Atapuerca se han encontrado todas las especies que han habitado Europa. El trabajo allí no cesa y el futuro es prometedor. Debido a las restricciones, la celebración por sus 20 años desde que la UNESCO reconociera su labor como Patrimonio de la Humanidad han tenido que ser virtuales. El 30 de julio del año 2000, los yacimientos de Atapuerca eran declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Años antes de esta fecha se habían producido importantes hallazgos y el mundo entero estaba pendiente de cada descubrimiento. Supuso casi yo diría un punto de inflexión importante en el proyecto, porque fue cuando ya las instituciones, el equipo, la sociedad civil, nos unimos todos juntos para que este proyecto fuera adelante. Gracias a este reconocimiento universal consiguieron que los yacimientos se conservasen y estuviesen protegidos. Durante estas 2 décadas el turismo ha crecido exponencialmente. Los alcaldes de los pueblos que rodean este patrimonio han luchado por conseguir una mayor vinculación con él. Sin embargo, creen que podrían beneficiarse más del turismo que genera. La idea pues, es acabar de potenciarlo y identificarlo ya como algo que sí que nos pueda beneficiar. Atapuerca es el origen de la prehistoria europea. Allí se esconde el pasado y sus codirectores confían en encontrar grandes hallazgos en el futuro. Estamos realmente muy contentos, muy satisfechos de estos 20 años y ahora, bueno, viene una etapa, la siguiente, en la que ya nosotros ya no vamos a estar, en la que esperamos que todo siga adelante y bien, y mejor. Esta declaración no solo fue un éxito para Burgos, marcó un antes y un después en la historia del ser humano. Alcanzamos así las 9 menos 5 de la mañana, hacemos una pausa, enseguida volvemos con toda la actualidad. Hasta ahora.